¿ya? Este pistón tiene un agujero. Tiene un agujero. Por ese agujero va a pasar el cable. Pasa el cable. Y en la parte de atrás del pistón hay una parte cónica donde entran las cuñas y las cuñas atrapan al cable, ¿no? Atrapan al cable de tal manera que cuando el pistón se desplaza en esa dirección va a mover el cable hacia esa dirección. Y acá va a estar el muro, ¿no? Va a estar la plaquita y lo que va a hacer el pistón es va a desplazar el cable hacia el exterior de tal manera que el cable que estaba dentro se va a estirar, se estira el cable y produce justamente el elongamiento, produce la elasticidad, que es la que va a dar la tensión, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa dentro del pistoncito. Ahora, lo que nosotros tenemos que considerar es lo siguiente. El cable, para que llegue a una tensión adecuada, más o menos se debería estirar entre 2 a 3 centímetros. Es por eso que yo les decía, tenemos que considerar el estiramiento que va, o el desplazamiento del pistón, porque el mismo desplazamiento que va a tener el pistón va a ser justamente el estiramiento que va a tener el cable, ¿no? Porque el pistón se desplaza, estira el cable, entonces ese estiramiento del cable es lo que nosotros buscamos identificar, que es entre 2 a 3 centímetros. Y eso se va a ver justamente con el desplazamiento del pistón que se mide aquí. Hay una partecita del pistón donde se mide entre 2 a 3 centímetros el desplazamiento. Y en base a eso se va a poder saber que se está haciendo un correcto tensado. Otra forma era, ¿se acuerdan que les dije? Ver la presión que está acá en el reloj. ¿Por qué tengo que ver yo la presión que está en el reloj? Porque si nosotros vemos el pistón que yo les dije que está acá, que es el que va a desplazarse, yo tendría, si yo hago acá un corte, ¿ya? Si hago un corte transversal, yo voy a encontrar que el pistón tiene una forma circular. ¿Ya? Y como les dije, el pistón tiene un agujero por donde va a pasar el cable, ¿correcto? Tiene un agujero donde va a pasar el cable. Entonces, si nosotros identificamos el diámetro del pistón, vamos a ver acá, ese es el diámetro del pistón. Y aparte hay un diámetro pequeño del agujero. Entonces, lo que yo tendría que hallar es esta área, que sería la área 1, y el área del agujero sería el área 2. Entonces, si yo aplico área 1 menos área 2, me va a salir el área efectiva, ¿ya? ¿A qué llamo yo el área efectiva? Ahorita voy a pintar el área efectiva. El área efectiva sería esto de acá, que es justamente el área donde va a trabajar la presión hidráulica, ¿ya? Entonces, si ya la mayoría conocemos qué cosa es fuerza y qué cosa es presión, qué cosa es área y cuál es la relación, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, fuerza es igual a presión por área. ¿Correcto? Entonces, yo quiero saber con qué fuerza se está tensando el anclaje. ¿Correcto? Porque yo por diseño, el diseño me dice, el anclaje va a 20 toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas. Ya, ese tonelaje es fuerza. Entonces, yo quiero encontrar la fuerza con la que se va a tensar el anclaje. Como yo quiero encontrar la fuerza con la que se va a tensar el anclaje, esto de acá por fórmula es igual a una presión por un área. ¿El área cuál es? Es el área efectiva del pistón, ¿no? El área que acabo de decir que es área total del pistón menos el área del agujero por donde pasa el anclaje o el cable, eso me da igual al área efectiva. Esa área efectiva, ¿no? Tendría esta área de acá, área efectiva. Entonces, si yo tengo el área efectiva, que ya la conozco, y yo sé cuánto es lo que debo llegar en fuerza, entonces ya yo podría encontrar la presión, ¿no? Yo podría saber a qué presión es. Vamos a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo que llegar a una fuerza de 40 toneladas, ¿no? Vamos a poner números nada más para evitar. Yo tengo que llegar a una fuerza de 40, ¿ya? Yo tengo una área efectiva de 20, ¿correcto? Entonces, yo diría, presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, la presión es igual a 40 sobre 20. La presión es igual a 2.
¿correcto? Si a esto le aumentamos las unidades, se podría entender que la presión que marca este reloj de aquí, o sea, yo podría saber cuál es la presión adecuada de este reloj. En otras palabras, cuando el reloj me marque 2, yo ya sé que el anclaje llegó a una fuerza de 40 toneladas, ¿no? En otras palabras, ¿no? Cuando la presión en este reloj del sistema sea 2, yo sé que el anclaje llegó a 40, que era lo que yo estaba buscando. Entonces, es por eso que en el momento del tensado, las dos maneras de poder, bueno, que se hacen las dos, en realidad no se hace una sola, se hacen las dos formas de confirmar que el tensado se ha dado de manera correcta. Una es calcular el desplazamiento del pistón y la otra es ver la presión a la que se está tensando. Con eso se garantiza un correcto tensado. Adicionalmente a esto, para los que me habían preguntado en la clase anterior, ¿cuál es la prueba de que el tensado ha quedado bien? ¿Cuáles son los protocolos? Hay unos ensayos de tensado que se llaman ensayos de calidad y otros ensayos de calificación, que son básicamente ensayos en los cuales tú tensas, y en el momento de que tensas, primero tensas al 25%, luego tensas al 50%, luego tensas al 75%, luego tensas al 100% y luego tensas al 120%. Luego de tensar al 120%, sueltas el anclaje y luego vuelves a tensar al 100%. Entonces, cuando tensas tú a 120%, pones tu máquina en modo bloqueo y ves el reloj, que el reloj no vaya a tener una caída de presión. Si el reloj tiene una caída de presión, quiere decir que el cable se ha relajado. Entonces, y no aguanta 120% de tensión. Entonces, si el reloj no varía durante unos 30 segundos, quiere decir que el cable está trabajando tranquilamente y no se está relajando. Por lo tanto, podrías confiar en que el tensado es correcto. Entonces, todas esas metodologías son justamente para confirmar, y esto se va a llenar en un protocolo de tensado, que es la prueba mayor. Me he querido darte el tiempo para explicar el tensado con tal detalle, porque justamente es el tensado en donde se llevan a cabo los protocolos, los cuales van a poder determinar el correcto funcionamiento y el estado de verdad del anclaje, ¿no? Si en el tensado el anclaje no pasa los ensayos, no pasa las pruebas, quiere decir que el anclaje, no hay manera de tratar de decir que el anclaje fue bien trabajado y que hay otro motivo. Simplemente, para confirmar que el anclaje estuvo bien, lo único que se tiene que hacer es comprobar los ensayos de tensado, ¿ya? Entonces, bueno, eso es por el tensado. Ojo, los ensayos están en la norma, los ensayos están en la norma, así que, bueno, por si acaso, les comento que los ensayos están en la norma. Bueno, luego viene la etapa terminal del anillo y el destensado. O sea, cuando ya hemos realizado nosotros el primer anillo, así como se ve en esta imagen, ¿no? Se dice anillo justamente porque están todos los anclajes trabajando como uno solo. Ya se hizo el primer anillo. Como ya se hizo el primer anillo, entonces ahora lo que sigue es pasar al segundo anillo. Entonces excavamos el segundo anillo, queda igualito así con sus banquetitas, ¿no? Está el muro también. Así, ya está el primer anillo hecho, y ahora excavamos el segundo anillo, y luego se va a pasar a repetir el procedimiento, ¿no? Se va a pasar a perforar aquí, se va a perfilar, se va nuevamente a tensar, y así se va a hacer nuevamente el procedimiento. Se pasa al segundo anillo, luego al tercer anillo, cuarto anillo, quinto anillo. Luego de haber hecho eso, pasamos nosotros a la construcción. Bueno, el cliente, digamos que esto acá ya llegó al final. Entonces, ahora empiezan a colocar los cimientos, ¿no? Los cimientos en todos lados, los cimientos, y luego empiezan a subir las columnas, empiezan a poner las losas, empiezan a subir las columnas nuevamente, a poner las losas, y como se les había explicado al comienzo, cuando ya tienen las losas en la posición adecuada, lo que va a pasar va a ser que las losas van a ser las que van a sostener ahora el muro. Las losas van a sostener el muro. Entonces, como las losas van a sostener el muro, ya no es necesario los anclajes. Por lo tanto, los anclajes se van a desactivar. Se van a desactivar los anclajes. Ahora, ¿cómo se desactivan los anclajes y cuándo? Los anclajes se desactivan cuando se ha llegado la construcción hasta el nivel 0. O sea, el nivel 00 se llega a la construcción y se empiezan a desactivar los anclajes. ¿Cuáles son las maneras de desactivar los anclajes? Uno es utilizando oxicorte, ¿ya? Utilizando oxicorte, como lo pueden ver acá en esta imagen, que básicamente el oxicorte lo que va a hacer es calentar justamente el agujero del cabezal
para poder soltar las cuñas y para poder retirar el cable, o que el cable se libere. La otra opción es que quememos por la parte de atrás de la placa, quememos el cable y esta placa caiga simplemente, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que si bien acá hay tensión, ya no hay demasiada tensión, porque ya el mismo peso de la estructura está empujando el muro hacia adentro, ¿no? El mismo peso de la estructura está empujando el muro hacia adentro. Entonces, el anclaje ya no está tan tensado como al inicio. Sí tiene cierta tensión, pero es menos. Entonces se puede quemar atrás y se suelta el anclaje. Esa es una opción con oxicorte. La otra opción es como vamos a ver en este video. Quiero que aprecien por favor el video. Miren cómo se ha puesto acá un adicional, un pequeño artefacto adicional a lo que vendría a ser el pistón. Miren lo que está pasando aquí adentro en este agujero, miren. Se está retirando el cable, se está jalando el cable y la cuña de sujeción está saliendo. Miren, en este momento la cuña de sujeción está saliendo. Miren, la cuña de sujeción sale. Estamos jalando el cable hacia afuera y la cuña de sujeción sale. En ese momento trabamos la cuña de sujeción con algo y el cable va a quedar liberado. Soltamos el cable y el cable queda liberado. Para eso tenemos que liberar las cuñas. En el momento de que sacamos las cuñas hacia afuera, liberamos las cuñas, las desactivamos y en ese momento el cable va a quedar liberado, ¿no? El cable va a quedar liberado, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente esas son las dos maneras de tensado, que una es con oxicorte y la otra es sin oxicorte, porque en algunos casos el tema del humo del oxicorte, el tema de esas molestias podrían afectar de repente a los trabajadores de que están trabajando en la construcción, los vecinos, algo, ¿no? Entonces hay la posibilidad de tensar con mucho cuidado cuando no se puede usar oxicorte, se utiliza la misma máquina de tensar para liberar el punto de tensado. Resumen, la primera etapa, excavación, pasamos a la perforación, que puede ser perforación normal o perforación proyectada. Luego se hace, bueno, el encofrado, el vaciado y el apuntalado. Luego, mira, acá se ve una maquinita de tensado que está con su caballete bien bonito. Se hace el tensado, luego se hace la excavación del segundo nivel y así es como que es una secuencia que se puede ver acá, ¿no? Bueno, acá el primer nivel ya está ya todo hecho y el segundo nivel también se está abriendo por paños, ¿no? Se está abriendo por paños, así que eso vendría a ser un resumen. Acá en esta imagen vemos cuando ya se ha hecho los anclajes y si se puede ver acá, algunos preguntaron ¿por qué en este ladito de acá yo tengo anclajes que están más pegaditos y acá yo tengo anclajes que están mucho más alejados, ¿no? Lo que pasó aquí fue justamente que en este lado habían anclajes activos y en este lado de aquí habían anclajes pasivos. Entonces, los anclajes pasivos, como tienen menor carga, se colocan más cerca, más pegados, porque son unos anclajes que trabajan cuando hay algún movimiento, cuando hay algún factor externo que pueda modificar los empujes del terreno. Pero los anclajes activos están ahí aplicando una carga hacia el terreno para poder sostener. Entonces, el trabajo de ambos es distinto. Por eso es que uno está más alejado y otros están más pegados. Y aquí estamos viendo que en este lado, por ejemplo, el vecino tenía sótanos, por lo tanto, no necesitaba anclajes. Y como no necesitaba anclajes, lo que sucedió fue que echamos chocret, como se ve acá, hemos chocreteado, y luego, cuando ya se llegara hasta el nivel más bajo de la excavación, recién empezarían a levantar los muros acá. En este lado recién se empezaría a levantar los muros. Entonces, eso más o menos sería el resumen. Wow, me ha ganado la hora, me expandió mucho, me he explayado mucho. Las tolerancias, básicamente en el tema del proceso de los anclajes, las tolerancias que podemos tener los siguientes. Si yo quiero perforar en este punto, encuentro una obstrucción, yo puedo desplazar mi punto hasta 50 centímetros a la redonda, ¿no? Para poder evitar que cruce pues con una viga, con una columna, una matriz, una losa, una viga, algo que pase por ahí, lo puedo desplazar. Eso es una de las tolerancias. La otra es que si yo tengo un anclaje con cierta inclinación, ¿no? Lo que tendría que pasar aquí es que yo pueda, variar la inclinación del anclaje, ¿no? Hasta unos 5 grados más, ¿no? Incluso para acá o para arriba también, 5 grados de inclinación es lo que yo puedo variar sin afectar el diseño, ¿no? O sea, bueno, sí se afecta el diseño, pero no mucho, se afecta poco el diseño.
¿ya? Entonces, bueno, eso sería básicamente lo que tendríamos que tener en consideración como tolerancias, y algunas incidencias en obra que también muchos preguntaron. Esto que hemos visto acá, por ejemplo, lo siguiente. Acá nosotros se había perforado una tubería, ¿ya? ¿Qué es lo que había pasado? Habían unas matrices afuera, para que puedan entender mejor. Yo tengo acá el nivel 0, yo tengo acá una tubería, y acá abajo tengo otra tubería. Esta primera tubería era tubería de agua, y esta tubería de acá era tubería de desagüe, ¿no? Así. ¿Por qué la tubería de agua está arriba y la tubería de agua siempre está abajo? Por si acaso la tubería de desagüe se vaya a romper, si la tubería de desagüe iría arriba, se rompe y contamina el agua, hay la posibilidad de que contamine el agua de la tubería de agua. Entonces, lo que va a pasar es que la tubería de agua siempre va arriba, porque si la tubería de desagüe se rompe, no importa, se va a filtrar hacia abajo, no va a ir nunca hacia arriba. Y si el caso de la tubería de agua se rompe, no importa, puede bajar y puede caer en la tubería de desagüe sin ningún problema, ¿no? Entonces, es por eso que la distribución está así. Está la tubería de agua y la tubería de desagüe. Normalmente, esta tubería de agua va a un nivel de -2 y la tubería de desagüe va a un nivel de -3. Pero hay algunas oportunidades en las que la tubería de agua va a un nivel de -4 y la tubería de desagüe va a un nivel de -5. Eso va a suceder cuando estamos hablando de matrices, de una matriz. Y normalmente, desde aquí hasta donde está la tubería, o sea, hasta fuera de la calle, va a haber aproximadamente unos 7 metros de distancia entre las tuberías. Puede ser 5 a veces, pero normalmente 7 metros de distancia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos considerar cuando hacemos un diseño. ¿Qué es lo que había pasado? Nosotros habíamos considerado el tema de las tuberías, pero como les había mencionado anteriormente, todos podemos fallar, y lo que pasó fue que, si se dan cuenta, acá la banqueta está más chiquita, pero acá la banqueta está mucho más grande. Entonces, lo que pasó fue que se había considerado acá los niveles normales donde tiene que perforar, pero aquí, si yo quería perforar aquí, yo tenía que poner más arriba. Lo que ha pasado ha sido que el nivel donde se tenía que perforar se ha calculado aquí. Como se ha calculado aquí, al momento de perforar, se ha perforado pasando por acá abajo. Así, ¿no? Así más o menos. Pasando por abajo. Voy a borrarlo para. Pasando así más o menos, ¿no? Así más o menos. Entonces, lo que tenía que pasar originalmente así, ahora ha pasado así, ¿no? Más abajo. Así. Entonces, al pasar más abajo, ha sido que se ha chocado esto con una tubería, y se nota que ha chocado con la tubería por la cantidad de agua que sale, ¿no? A continuación, se ve el video ahí, ¿no? Ha sido justamente por la cantidad de agua que ha salido. Entonces, esos detalles pueden pasar en obra, y eso hay que tener cuidado al momento de hacer el diseño. Así que eso, por ejemplo, un incidente, ¿no? El tema de perforar una tubería. También puede haber un incidente de la posibilidad de perforar una cisterna del vecino, de poder perforar sótanos, y etc. Entonces, siempre va a haber esas posibilidades, así que hay que tener cuidado en el tema de los cálculos. Otros incidentes que nos han pasado, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, estamos viendo que las tuberías se han roto, ¿no? Las tuberías se han roto. Entonces, ¿eso por qué pasa? Miren el videito para que puedan identificar qué es lo que pasa. Hemos encontrado con una roca, y en la roca se ha perforado, y la tubería de casing se ha roto. Solamente pasó, miren, solamente pasa la tubería de perforación, y la tubería casing se rompe. ¿Por qué sucede eso? Porque el perforista debería ser una persona bastante capacitada y con bastante experiencia, para que al momento de perforar, lo que él tiene que tener cuidado es que cuando sientes que algo se ha puesto un poco más duro de lo común, podría ser que has encontrado una roca, ¿no? Un material más duro, se siente bastante cuando estás perforando. Entonces, lo que tiene que hacer el perforista al momento de sentir esa rigidez excesiva, lo que tiene que hacer es, tiene que bajarle el empuje de la máquina, y tiene que bajarle las revoluciones, para que actúe el martillo de fondo, golpee la roca y la rompa. Y luego, cuando ya se ha roto la roca, recién aplica un poco más de empuje para poder seguir avanzando en la perforación. Pero si encuentras roca o una dificultad, y tú empiezas a ponerle más empuje a la perforadora, lo que va a pasar va a ser que, lo que se ve ahí, pues, ¿no? Que pasa el tubo de perforación porque está martillando, pero el tubo casing se rompe y se queda ahí, pues, en la roca. Entonces, al final te vas a dar cuenta porque
la máquina va a empezar a cascabelear y se vas a dar cuenta que los tubos de perforación se quieren ir solo, y bueno, ahí tienes que parar, sacar nuevamente las tuberías, sacar todo, y hacer un replanteo de tu perforación, ¿no? Es una de las cosas que pueden pasar. Otras cosas que pueden pasar, miren cómo quedaron acá los tubos, ¿no? Los tubos justamente cómo han quedado doblados después de la perforación. Miren el video, por favor, para que identifiquen qué es lo que ha podido pasar. A veces chocas con una roca y nuevamente le repito, se siente la roca, pero si el perforista le sigue dando, como dicen, ¿no? Le sigue dando con la misma intensidad a la perforación, lo que va a pasar es que bueno, que el tubo se va a deformar, las tuberías se van a doblar. Entonces va a pasar que las tuberías van a quedar así. Es otro de los incidentes que pueden pasar en obra, ¿no? Algunos incidentes adicionales es que, bueno, por lo mismo, como le digo, por el mal uso de la maquinaria y de las herramientas, se podría terminar quedando así las herramientas de perforación de manera prematura, ¿no? O sea, con el tiempo sí, efectivamente las herramientas de perforación deberían quedar así desgastadas, ¿no? Con el trabajo, pero no debería quedar así en un trabajo, pues, ¿no? No debería quedar así en un trabajo, ¿no? Entonces, esto de acá han sido desgastos prematuros, como acá se ve pues la rotura también, acá se ve una rajadura, eso ha sido porque le han colocado mucho empuje y de repente muchas RPM a la unidad de rotación, y eso ha causado que las herramientas choquen con un material duro y terminen dañadas así, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos también que se aperturó el paño de aquí, se aperturó el paño de aquí y se aperturó el paño de aquí. Entonces, no hay nada que proteja ese lado, no hay nada que proteja ese lado. Lo que se le dijo al cliente fue que apuntale rápidamente aquí, ¿no? Que apuntale rápidamente aquí. Cuando nos comentaron que habían hecho eso, le dijimos que apuntalen rápidamente aquí, por eso es que ven material aquí. Y acá también se le pidió que apuntalen rápidamente, por eso es que estaban por echar material aquí, ¿no? Entonces, se tomó esa foto rápidamente para poder recomendar que nunca se haga esto. Por eso es que hay una secuencia, se abre acá uno, y eso acá se deja cerrado hasta que estos queden tensados y luego se avanza con los secundarios. En caso se abra todo, hay el riesgo siempre, va a haber un riesgo de que pueda pasar un accidente en obra, ¿no? O sea, ¿qué pasa si este muro de acá no está bien sostenido y se viene con todo hacia el lado de nuestra obra, ¿no? Puede haber ahí un accidente muy grave. Entonces, siempre hay que tener las consideraciones de cuidado en el momento de la apertura de paños, ¿no? Listo. Bueno, la introducción a la siguiente clase ya la vieron, me parece.